Hola, bienvenido a nuestra segunda sesión de nuestro cuarto módulo, en el cual hemos venido conversando y vamos a estar profundizando en el desarrollo de herramientas para la evaluación de los aprendizajes en nuestras sesiones de clase. Soy Ricardo Andrés Salas Dorado y te doy la bienvenida a esta segunda sesión, donde vamos a estar profundizando en la gamificación y cómo la gamificación nos puede ayudar, tiene el potencial de ayudarnos en nuestras sesiones de aprendizaje. No solo a lo largo de la sesión, sino también como una herramienta de evaluación. Es por eso que el objetivo es que podamos explicar, conocer y comprender cómo la gamificación y el diseño de tareas innovadoras puede ayudarnos en la evaluación formativa y cómo puede tener un impacto positivo en la misma. En un sentido, puede ayudarnos en ese cambiar la forma en que cada uno de nuestros alumnos se puede estar aproximando a la evaluación. En algunas ocasiones, la evaluación asusta al alumno. En otras ocasiones, lo pone ansioso. Y en otras ocasiones, pareciera que es lo único que buscan. Y en realidad no es una evaluación formativa, sino más bien una calificación. Profe, esto se califica. Profe, esto va en el registro. Profe, esto lleva nota. Muy bien. Veremos cómo la gamificación nos puede ayudar además a introducir una nueva forma, una nueva metodología para estos medios, métodos y herramientas de evaluación novedosos, que además nos permitirá aprovechar los recursos digitales que tenemos. Y para ello, quiero comenzar con una lluvia de ideas donde cada uno de ustedes está. Y la primera pregunta es, piensa en tu juego favorito. ¿Cuál es tu juego favorito? Muy bien. Ahora, escríbelo en un papel. Escríbelo en un papel. Y ahora, cuéntanos, o cuéntate a ti mismo, ¿qué es aquello que hace de este tu juego favorito? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te llama la atención? Y pensemos en diversos juegos. Puede ser rayuela, puede ser saltar la soga, puede ser jugar algún juego de estrategia, puede ser algún juego slash deporte. Y por último, ¿por qué te interesa jugarlo? ¿Por qué después de haberlo conocido comenzaste a jugarlo? ¿Qué te llevó a hacerlo? Guarda el papel y vamos pensando, tengámoslo ahí, en el tintero, porque es algo que nos va a ir ayudando y ya estamos entrando un poquito en, ok, ¿de qué se trata esto de la gamificación? Tanto en la teoría como en la práctica, los profesores e investigadores se han ido dando cuenta de la necesidad de introducir nuevas herramientas para poder mejorar las experiencias de las sesiones de clase. Y tanto teóricos como profesores han reconocido que la gamificación tiene un gran poder para captar la atención e imaginación de los estudiantes. Algunos autores, como de Terding y Prensky, sustentan que la gamificación puede ser una nueva e innovadora manera de transformar la educación. Y si bien en muchas ocasiones utilizar juegos y tecnologías nos puede parecer un poco extraño, salido del lugar, que tal vez no encaja muy bien con lo que nosotros hacemos en educación, vamos a ver acá algunas ideas de cómo estas herramientas pueden efectivamente enriquecer nuestra sesión de clase
y la evaluación. ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos venido hablando, digamos, esta transformación, nueva cultura, una nueva mentalidad, bueno, la gamificación también transforma cómo se ve y se desarrolla el proceso de evaluación, porque nos va invitando a adaptar herramientas, a poderles dar un nuevo uso y sobre todo poder tener recursos de información para que los alumnos puedan demostrar su aprendizaje. Asimismo, y como lo mencionamos en la sesión pasada, la gamificación nos puede dar data muy relevante sobre el desempeño de nuestros alumnos. ¿Cómo están nuestros alumnos? Volvamos al juego favorito y recordemos cuánto nos deja ver de nosotros mismos y de los otros jugar. Jugar nos expone de maneras que otras actividades no lo permiten, porque en esos mundos imaginarios que crean los juegos, ya veremos por qué, porque hay reglas, hay otro espacio, bueno, en esos mundos imaginarios seguimos siendo nosotros mismos los que desempeñamos las acciones. Somos nosotros mismos los que actuamos. Entonces, el juego deja ver, pone al descubierto actitudes, habilidades, valores que tal vez no se dejan ver en una sesión de clase con otro tipo de estrategias, pero que sí pueden enriquecer mucho el aprendizaje de nuestras asignaturas y también lo que nosotros podemos llegar a conocer de nuestros alumnos. ¿Te suena? ¿Parece interesante? Muy bien, vamos a seguir avanzando un poco más en esta idea de la gamificación. ¿Qué es, además, la gamificación? La gamificación es tomar ideas de los juegos y llevarlas a espacios que no necesariamente los pensaríamos como un juego. La gamificación nos ayuda a llevar los componentes e ideas del juego a realidades del día a día. Y es que los juegos hacen parte fundamental de nuestra experiencia humana, hacen parte fundamental de nuestra historia. Incluso ahora podríamos hacer un ejercicio que era, les pregunté hace un momento, ¿cuál es tu juego favorito? Bueno, para llegar a tu juego favorito, seguramente hiciste un recorrido y una lista mental de todo aquello que alguna vez jugaste. He puesto aquí algunas imágenes de unos juegos que existen en algunos lugares, pero son muchísimos, diversos. Y esto nos transporta no solamente a nuestra infancia, sino también a nuestra adolescencia y, ¿por qué no, también a nuestra edad adulta? Porque el juego, justamente, es un ámbito creativo, un ámbito donde podemos mostrarnos a nosotros mismos. Y los juegos, en este mundo que generan, tienen reglas concretas y claras. Sus reglas son diferentes a las del día a día. Incluso, de acá, el inglés es un poco más rico en el término, porque ellos tienen dos palabras que en español serían sinónimas, que es jugar, pero en inglés es playing, playing games, es como divertirse mientras se juega. ¿De acuerdo? Porque te diviertes, la pasas bien, lo disfrutas, pero no todo es solamente para disfrutar. Existen juegos también que exigen, perdón, una forma de jugar diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esa forma de aproximarse nos lleva además
a cómo yo encaro el juego, cómo es que yo lo veo y lo conozco el juego. Lo segundo es la retroalimentación. El juego nos da retroalimentación, en algunos casos instantánea. Por ejemplo, 3 en línea, o 3 en raya, o tricky, como lo llamamos también en algunos países de Latinoamérica. Es inmediato cómo el juego nos va diciendo e indicando si vamos bien o vamos mal. Porque ya sea el propio juego o nosotros mismos en el análisis, tenemos que pensar dónde va a ir el siguiente símbolo, sea la cruz o el círculo. Entonces, qué importante la retroalimentación para el juego. Cuando estamos, por ejemplo, jugando a canastas con amigos, podríamos llamarlo básquetbol, vemos que tal vez la pelota no está entrando en el aro de manera adecuada, entonces cambio, modifico. Y más aún si es en equipo, el equipo también me ayuda. Recibo un feedback. Y todo juego tiene una meta. Todo juego tiene con claridad para qué se quiere, qué se espera, cómo se gana, cómo se obtiene un punto, eh, cómo se llega al final, qué se tiene que alcanzar. Y pensemos nuevamente en los distintos juegos. Escaleras y toboganes, por ejemplo, Monopolio, el mismo ajedrez, que siendo juego también es deporte. Pero miren cómo nos transportan a mundos distintos. Nos llevan al mundo del juego. Hay algunos que tienen objetos externos, otros que solamente basta con que estemos 3 o 4 personas reunidas. Y miren cómo las reglas, la retroalimentación y las metas generan un universo de diversión, de diversión. Nos divierte el juego, nos divierte el juego. Entonces con esto, esta diversión nos lleva también a estar motivándonos. Yo quiero ganar, porque además hay competencia. No sé si les ha ocurrido, viendo un partido de fútbol de 2 equipos que ustedes no conocen, que rápidamente escogemos uno por el cual hacer barra. Y curiosamente, pudimos haber ido por el otro equipo, sin problema, porque lo que se genera en nuestro cerebro es la satisfacción de la competencia en sí misma. La satisfacción de la competencia en sí misma. Y si pensamos en eso, esa satisfacción de la competencia en sí misma puede llevarnos también a la motivación, al deseo de participar en ello. ¿Cómo podríamos usar esto con nuestros alumnos? ¿Valdrá la pena leer un poco más sobre la teoría detrás de los juegos? Pues bien, la gamificación es un intento por hacer eso. ¿Porque en qué consiste? Usar y desarrollar elementos propios de los juegos, aquellos que los hacen divertidos, y transportarlos, como dijimos en un momento, a otras experiencias del día a día. Digamos que gamificación es una transformación en juego, transformar, convertir en un juego, ¿sí? Jugarización, la jugarización de una realidad, si se quiere. Volver juego, estoy inventándome jugarización, pero si quisiéramos hacer una traducción, digamos, muy arbitraria, sería jugarización, convertir en juego. Y yo les decía la diferencia de el play, to play en inglés, y games. ¿De acuerdo? Porque algunos, el playing es solo, sí, la diversión en sí misma. Y claro, hay play games, yo juego juegos, si lo traduzco. Y por eso decía yo que es convertirlos en este tipo de juegos, los que tienen reglas, los que tienen ese universo paralelo. Propiamente la gamificación no es usar un juego para aprender. No, eso no es gamificación, como lo podría ser, no sé, Scrabble. Scrabble, de pronto algunos de ustedes lo conocen, es un juego con letras, varias letras del alfabeto,
con un puntaje. Y la idea es hacer una especie de crucigrama, si quiere, en un tablero con palabras e ir juntando, y el tablero tiene unos puntajes diferentes y la persona va poniendo palabras. Ese sería un juego para aprender, porque yo, por medio de ese juego, puedo aprender, por ejemplo, vocabulario. Puedo enriquecer mi léxico. Y entre más rico sea mi léxico y mi vocabulario, me va a ir mucho mejor en ese juego en particular. La gamificación es una aproximación distinta. Es configurar la experiencia educativa de manera distinta. Es repensar nuestra sesión de aprendizaje, nuestra sesión de clase como un juego, utilizando 4 principios que Osterwelle nos propone. 4 principios, las 4 libertades del juego. Osterwelle, que es un investigador del MIT, nos propone entonces estas 4 libertades que tiene el juego y que nosotros podemos incluir en nuestras sesiones de clase. No en todas, no quiere decir que todas nuestras clases deban utilizar la gamificación, pero la gamificación va convirtiéndose en una herramienta más, una estrategia más que vamos guardando en ese maletín que hemos venido enriqueciendo a lo largo de estas sesiones. ¿Cuáles son las 4 libertades de las cuales nos habla Osterwelle? Número 1. Los juegos nos permiten fallar. Equivocarnos está bien, sucede. Y el error, aprendemos. Volvamos a 3 en línea o 3 en raya. Conforme yo fui aprendiendo cómo se jugaba y fui equivocándome, fui viendo dónde debía ir el círculo o la cruz. Piensa en ese tu juego favorito. ¿Te permitía fallar? ¿Podías fallar? Y ahí vemos algunos juegos de cartas, por ejemplo, donde yo puedo estar jugando y me equivoqué en cambiar una carta o la otra, me equivoqué en poner una carta o la otra, o en el ajedrez, las damas, en el uno, por ejemplo, el error de no gritar uno al final y ganarte 10 cartas. Entonces me permite fallar. El juego, además, me da la libertad de experimentar, explorar y descubrir nueva información y estrategias. El juego me da la libertad de experimentar, de probar nuevos caminos, nuevas formas. Pensemos en saltar cuerda. Fui aprendiendo cómo recoger mis pies, a qué velocidad, si saltaba hacia adelante o hacia atrás, de lado, qué tanto saltar al costado. Entonces, experimentar. El juego, además, en algunas ocasiones me permite adoptar una identidad diferente a la mía. Pensemos en juego, por ejemplo, de investigación, o alguna vez que jugamos policías y ladrones con nuestros amigos. Me permite aproximarme a la realidad desde otras perspectivas. Entonces, la libertad de fallar, la libertad de experimentar, la libertad de tener identidades diferentes y la libertad o invitación a esforzarme. Y el esfuerzo va cambiando. Va por periodos de actividad intensa e inactividad. Se puede parar, evaluar, decidir por dónde voy, qué hago, hacia dónde continuar. Y nuevamente, ve no solamente a tu juego favorito, ve a toda la lista de juegos que has jugado. O ve a tu juego favorito y vas a ver que contiene estas 4 libertades. Qué interesante comenzar a pensar, y desde ya voy dejando esa pregunta importantísima para que esté siempre presente, cómo convertir mi sesión de clase, las sesiones de aprendizaje, en un ámbito creativo donde se pueda tener libertad para fallar, para experimentar, para tener identidades diferentes y para tener niveles de esfuerzo. Algunas de ellas seguramente tu clase ya las tiene ritmos, tiene partes. Volvamos a nuestra sesión 2. ¿Cómo es en la etapa de exploración? Perdón, en el módulo 2. Nuestra etapa de exploración, nuestra etapa de elaboración, nuestra etapa de enganche.
Vamos pensando ya en eso. Siempre tener en mente nuestra sesión de clase. ¿Y por qué jugamos? La pregunta de por qué me interesaba. ¿Por qué jugamos? Porque hay una motivación. Y hay tipos de motivación. Esos tipos de motivación, como profesor, yo los conozco y los puedo conocer y puedo usarlos a mi favor. Porque un alumno motivado es un alumno que va a estar enganchado y un alumno que va a aprender y va a querer aprender. Recordemos, todo alumno puede y debe aprender. El reto de nosotros es poder descubrir la forma como ese alumno aprende y poder brindarle el ámbito propicio para que lo haga. Entonces esa motivación puede ser intrínseca, porque va asimilando cada vez más, va aprendiendo cómo es, entonces se vuelve más rápido, mucho más hábil, mucho más ágil, y eso lleva a la maestría, se va volviendo un maestro del juego, va conociendo más. No sé, pensaba yo en un juego que he visto jugar a varios alumnos, que es, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Y tienen tarjetas con un personaje. ¿Y qué pasa si en clase de biología hiciéramos unas tarjetas, unas fichas por reinos con un animal con unas características y llevamos a los alumnos a que puedan ir combatiendo? Entonces el alumno va a ir aprendiendo, mire, este animal como es herbívoro, le gana a este que es omnívoro, por las reglas del juego, el juego tiene reglas. O este que es carnívoro, ese es el más fuerte de todos, porque este es depredador. Entonces, ese me cuesta más bajarlo, este necesita dos herbívoros. Entonces, bueno, me lo estoy inventando aquí sobre la marcha. Pero eso podría ayudar a que los alumnos vayan aprendiendo y conociendo, por ejemplo, sobre el reino animal. ¿Y qué decir del reino vegetal? Donde se podrían hacer también muchísimas ideas con medicinas naturales o pensar en distintos tipos de hongos, ¿no? Entonces, el alumno poco a poco va a ir conociendo con reglas claras, entonces va asimilando y se va volviendo cada vez más hábil. También hay una motivación intrínseca en la capacidad de explorar y eso va generando mayor interés. Entonces, si hay dudas, si hay alguna incógnita que resolver, si hay algún misterio que alcanzar, si es algo que a mí me interesa como joven, entonces ahí viene otro reto. El profesor tiene que ver qué le está interesando a los jóvenes, qué es aquello que les llama la atención, por dónde va, por qué es tan llamativo y apelante para los alumnos hacer videos de TikTok. Entonces eso no quiere decir es que el TikTok es malo, niéguenlo. No, aprendamos y veamos qué es aquello que los motiva a hacerlo. Que van asimilando, van teniendo maestría, tienen más interés y siguen explorando. Van a ir conociendo mejores formas de usarlo. Esto es intrínseco. Este es el motor interno. Pero como profesores también podemos motivarlos por el motor externo, la motivación extrínseca. Hay juegos que nos mueven por dinero. Por supuesto, en la clase no vamos a dar dinero, pero pongámonos a pensar, por ejemplo, si tengo una clase de matemáticas y yo comienzo a hacer una pequeña bolsa de valores en el salón y con dinero totalmente ficticio, vamos haciendo transacciones y justamente va a haber una motivación extrínseca de eso, que son puntos para poder ser el mejor corredor de bolsa del salón de clases. También existen premios y reconocimientos. Nosotros podemos dar medallas en el salón, podemos reconocer al alumno más hábil en X o Y habilidad, podemos reconocer quién ha vivido X o Y valor. ¿De acuerdo? Entonces podemos reconocerlo, podemos dar ese reconocimiento, podemos dar premios. Recordemos entonces cómo en nuestra clase, cómo motivar. Y dentro de esto, con las herramientas de la gamificación, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué podría agregarle a mi clase? Por ejemplo, la puntualidad podría ser un premio que recibe el alumno más puntual en el mes. ¿Cómo podemos entonces usarlo en la clase? Y para eso está este gráfico de acá. Ese gráfico nos invita a ver, por un lado está la dificultad y la habilidad del jugador. Si es muy difícil y la habilidad del jugador es poca, le va a generar ansiedad.
como la carita preocupada. Si es muy fácil y la habilidad del jugador rápidamente la adquiere, entonces va a ser aburrido. ¿Cuál es el punto? Vayamos al punto medio, donde fluya, donde se dé una actividad constante. Entonces, ¿cómo puedo usarlo en la clase? Bueno, número uno, poner reglas y metas claras que permitan a los alumnos hacer estrategias y a nosotros monitorear el progreso. Reglas y metas claras, establecidas, explícitas. Miren cómo esto es la evaluación y cómo esa misma lista puede ser mi rúbrica de evaluación. Por ejemplo, puedo hacer un juego de roles donde los alumnos tengan que representar una aldea medieval y cada uno tenga un personaje. Y no es una representación de cada uno presentándose buenos días, yo soy el campesino, yo soy el siervo, yo soy el caballero, no, sino que interactúen como se interactuaría en una aldea medieval. Y en la lista de observación o de cotejo yo voy viendo si utilizó los términos adecuados, si se comportó de la manera adecuada. Ideas, van saliendo ideas y las voy comentando conforme vamos avanzando. Asimismo, en mi clase puedo dar una retroalimentación rápida. Ellos pueden experimentar varias veces y les mantendrá el interés. Pensemos, por ejemplo, en un laboratorio y lo que se podría dar en esa experimentación. Y ojo, recordemos que el laboratorio no es solamente el laboratorio como aula. Si los alumnos tienen que estar en sus casas, en las casas también podrán encontrar algunos medios con los cuales hacer experimentos. Por supuesto, dentro del margen de la seguridad, siempre, cuidándolos a ellos, pero también que tenga un aprendizaje significativo. Me parece muy interesante el ejemplo de un chef peruano que es un doctor en química y él utiliza sus conocimientos en química para poder hacer las mezclas de los ingredientes. Entonces, ¿qué pasa si estamos enseñando dulce con salado, ácido con amargo? Y cómo eso mezclado puede dar ciertos sabores y cómo eso se podría experimentar en casa. El juego además nos cuenta una historia, tiene una narrativa, lo mencioné ahora con la aldea medieval, pero puede tener otro tipo de ideas, por ejemplo, en lengua castellana, que cada uno de los alumnos escoja un premio Nobel de literatura de lengua castellana y que nos represente sobre él. O contar una historia también y utilizar las historias y los cuentos para ir llevando a los alumnos a este mundo nuevo, a este mundo de la clase y del juego. Y por último, al final del juego, ellos deben poder saber si ganaron o perdieron. Eso también tiene que ser claro y explícito. Recordemos esa motivación que traen los premios, las recompensas y un poco antes hablábamos de la competencia en sí misma. Todo esto dentro del marco siempre de un ambiente seguro, donde es posible equivocarse, donde es posible experimentar, donde toda voz es tenida en cuenta, donde toda persona es respetada y donde además la gamificación nos puede permitir incluir todo tipo de características de aprendizaje. Es decir, la gamificación también nos puede servir para incluir alumnos con alguna dificultad, con algún vacío en alguna habilidad socioafectiva o con alguna necesidad educativa especial. Depende de cómo vamos generando nuestro ámbito de clase. Todo esto nos trae a la memoria el aprendizaje activo. Recordemos que en el aprendizaje activo nosotros tenemos al alumno como centro. Igual, la gamificación nos invita a poner el alumno como centro. Entonces, una gamificación significativa va a integrar esos elementos del diseño del juego en los contextos que no son de juego. Entonces, ¿cómo puede beneficiar esto al estudiante? Las decisiones que yo tomo, ¿cómo pueden beneficiar al estudiante? Hay una gamificación significativa y hay una gamificación
no significativa, verde y rojo. ¿Cómo se ve la gamificación significativa? Número uno, está centrada en el alumno. Número dos, las recompensas se relacionan con la actividad y motivan al alumno, se convierten en un motor para que siga motivándose el alumno. Y número tres, genera una impresión positiva que lleva a un beneficio de largo plazo, sobre todo porque el alumno va a querer seguir aprendiendo. Recordemos lo que hemos hablado del aprendizaje activo. ¿Cómo sería una gamificación no significativa? Si el diseño está centrado en el profesor, las instrucciones no son claras, el profesor es siempre el protagonista, es él quien maneja la pauta, los tiempos, no deja la autorregulación, no deja que el alumno vaya llevando su ritmo. Los puntos y los niveles llevan a recompensas externas que no tienen ningún tipo de relación con la actividad. No tienen que salirse de la actividad, no tienen que ser otros premios inventados, no, porque entonces no es significativa. Y por último, no se preocupa por los beneficios de largo plazo de los alumnos. No está pensando en ese largo plazo, no está teniéndolo en cuenta. Entonces, aquí podemos ver los dos tipos de gamificación, la que es significativa y una gamificación que no va a terminar teniendo los frutos esperados. Pensemos entonces en esa gamificación y pensemos nuevamente en los juegos. ¿Qué hace llamativos a los juegos? Bueno, hay unos elementos que hacen llamativo el juego. Número uno, el misterio, que no sea evidente para dónde vamos y dónde va a terminar todo, que genere un poco de intriga, que se genere la duda, que nos ayude a pensar y soñar por dónde debemos ir. Y eso nos lleva a que, bueno, los juegos también tienen algo de riesgo e incertidumbre. Y estas características son no solamente de la gamificación, sino además esos elementos que tienen los juegos que más buscan nuestros alumnos. Ese es el top de los elementos que alguien busca en un juego, que tenga algo de riesgo e incertidumbre, pero no es un riesgo físico, ni mucho menos ético o moral. No, es un riesgo de poder perder, es un riesgo de también se puede equivocar, podría regresar, pero también está ese riesgo. Y la incertidumbre de, uy, ¿cómo va a ser esto? ¿Por dónde voy? Otro importantísimo es que el rendimiento sea visible. Miren qué importante. De los juegos, algo que lo hemos hablado ya en evaluación, en la sesión anterior. Qué importante que el jugador, el participante, sepa cómo va, cómo está avanzando, cuánto falta, si está logrando alguna parte del objetivo, si está en la escalera al inicio, a la mitad, al final, ¿por dónde está? ¿Qué se necesita? Entonces, además, tiene una retroalimentación, porque entonces yo voy siendo evaluado, voy recibiendo esa retroalimentación, voy escuchando esos comentarios y los voy incorporando y avanzo y crezco conforme a ellos. Otro de los elementos es que tiene un contenido emocional y por eso también motiva. Me genera un vínculo con el juego. Me interesa la historia, me interesa el personaje, me interesan los premios. Y por último, hay acción y desafíos. Elementos fundamentales, acción y desafíos. Nuevamente, por la competencia, porque nos permite estar atentos, porque permite que el alumno, al estar en el centro, sea además el protagonista. Manos en la masa, trabajando, haciendo, poniendo en práctica. Miren cómo estos elementos enriquecerían, como les digo, podrían enriquecer ya esas ideas de gamificación que espero que estén comenzando a brotar y germinar en sus cabezas. Esas ideas que poco a poco ya se están haciendo de cómo incorporar la gamificación en sus sesiones de aprendizaje. Quiero darles algunos ejemplos y estos son verdaderas plataformas que ustedes pueden buscar. El nombre está en inglés, ese es el nombre de la plataforma. ¿Y qué pueden encontrar? Por ejemplo, hay un juego interactivo histórico donde los alumnos tienen el rol de un detective para resolver misterios. Medieval Swansea es un nombre de una ciudad inventada y se puede jugar en distintos dispositivos digitales. Tenemos también Ribbon Hero, ¿no? El héroe del lazo, que permite a los alumnos desarrollar habilidades en las plataformas de Microsoft Office.
con distintos retos para poder aprender a usar Word, Excel, PowerPoint. Tenemos Virtual Reality House. Este se utiliza, por ejemplo, para cursos técnicos, plomería, carpintería, y cada uno de los alumnos recibe herramientas reales y tiene que resolver problemas reales. Tiene que ponerse a trabajar problemas reales. Está Duolingo, por ejemplo. Duolingo, que es una plataforma para aprender idiomas, en donde se va avanzando en niveles, hay evaluaciones periódicas, hay tiempo, hay puntos, hay comunidades y se va avanzando y el alumno recibe la retroalimentación. Y además tiene premios, tiene unos lingotes que le permiten al alumno comprarle decoraciones a su búho, a su mascota, que le permite avanzar en niveles, le permite adelantar lecciones y sobre todo, que es muy importante, tiene también lecciones. Entonces es una herramienta para aprender lenguaje. Está Brainscape, que le permite al alumno hacer fichas para poder estudiar. Son fichas de estudio que puede compartir y puede ver comunidades de alumnos que comparten sus fichas. Y está Virtonomics, que es un juego de usuarios para poder hacer un mundo virtual económico, en donde cada uno, en un mundo de negocios, va tomando decisiones financieras. Para la muestra, algunos. En la próxima sesión vamos a hablar de otras herramientas y vamos a profundizar. Pero esto es para que ya veamos, hay un mundo que está en este momento de gamificación ya subido en Internet, que ya existe, ya ha sido desarrollado. Y de este podemos usarlo o también tener ideas propias. Ah, si esto lo han hecho para la época medieval, ¿podría hacerlo para mi curso de biología o de educación física? ¿Cómo podría utilizar esto en mi curso de tecnología? En fin, preguntas que hay que ir haciendo. ¿Cómo puedo traducir esto a mi sesión de clase? Para terminar, toda actividad de gamificación debe tener un objetivo concreto y debe ser centrado en el alumno. Les decía yo, muy importante las reglas, porque las reglas son las que permiten que la libertad del alumno se encarrile por el mejor lugar. Asimismo, la gamificación debe enfocarse en motivar a los estudiantes. Las recompensas y premios deben ser relevantes para el curso y para el alumno, de manera tal que vaya internalizando, generando maestría y siendo cada vez mejor, para que vayan avanzando, para que se genere esa motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Y por último, para diseñar estas actividades, que son solo medios, yo como profesor debo tener muy claras las metas, hacia dónde quiero ir. Debo poder escribir las reglas de manera clara, concisa, que puedan ser seguidas. No es necesario hacer un libro de reglas, no. Reglas claras, concretas y que se sigan. Muy importante la justicia, que se sigan. Generar el ambiente seguro, donde sea posible equivocarse, donde sea posible preguntar, donde toda voz sea tenida en cuenta, e ir proporcionando así retroalimentación y permitirle al alumno resolver problemas. La pregunta que te dejo, esa pregunta reto para que siga ahí es, muy bien, ¿y esto cómo puedo llevarlo a mis sesiones de clase? ¿Qué más tengo que aprender de esto? ¿Por dónde debo profundizar para poder sacarle mayor provecho? Te dejo con estas preguntas, te invito a que sigas explorando las lecturas sugeridas y nos vemos en la próxima sesión.